Hola, ¿qué tal amigos? Excelente inicio de semana. Se habrán dado que el fin de semana, jueves, viernes, no subimos el programa de la entrevista Nos Toca aquí en Periódico Enfoque, y eso tiene una razón de ser. Esta semana teníamos ya programada una entrevista para platicar con uno de los personajes políticos importantes en nuestra capital. Ni más ni menos que la figura que rige, ejerce y administra los recursos de la capital del estado, que es Tepic, el maestro Javier Castellón Fonseca. Y es que hay muchos temas alrededor. Sí, sabemos que ha sido político, sabemos que las redes ha sido atacado, pero también sabemos que es alguien que sabe hacer lo que muy pocos políticos pueden lograr, es dar la cara y hablar de frente respecto a esos temas que pueden ser difíciles, pero que al final del día de eso se trata. Y para eso los elegimos, para que platiquen con nosotros, para que platiquen con ustedes y para que nos ayuden a resolver todas esas problemáticas que como ciudadanos y como ciudad tenemos el día al día. Maestro Javier Castellón Fonseca, presidente municipal de Tepic, capital del estado de Nayarit, y por supuesto Erika Moreno nos acompaña el día de hoy. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, muy bien, Erika, pues a la orden. Tenemos efectivamente muchos temas que platicar. Hay agenda larga. La primera, subiste un video donde algunos te criticaron porque expresaron que quizá estabas ya despotricando en contra de CFE, que estabas muy molesto, que ya estuvo bueno, ya estuvo de que les estaban haciendo cambios a estos arreglos, a estos acuerdos que ustedes habían logrado consensuar, y que todas las administraciones anteriores también de alguna manera han cabildeado para ir sobrellevando las deudas históricas con Comisión Federal de Electricidad. Sí. ¿Qué pasó ahí, presidente? Sí, pero no creo que hayan encontrado a funcionarios de la empresa que estuvieran en el estado en el cual yo me los encontré. ¿Cómo te los encontraste? Cerrados, agresivos, muy dispuestos a amenazarte. Y yo tuve varias discusiones telefónicas con miembros de la directiva nacional de la empresa, con el encargado de la delegación Jalisco, con el gerente de la delegación Jalisco, y su posición no deja de ser exclusivamente cobradora, es decir, ustedes nos deben, nos pagan, y si no les cortamos. No entienden razón alguna cuando les dices, ustedes incrementaron la tarifa en el 2017 a casi al doble, y eso provocó que los organismos operadores de agua estén en las condiciones en que están, no solo Tepic, sino la mayoría de los municipios del país. Ellos contestan, no, nosotros no somos los que tuvimos las tarifas, fue la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo a los nuevos términos de la reforma energética. Pues efectivamente son los saldos de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Esa reforma que nos prometió que iba a bajar los costos de la energía, estamos viviendo en este momento un incremento, les digo, de más del 100% de la facturación. Y no solo en la energía de los organismos operadores de agua y de los pozos, sino también de las tarifas domésticas. Y las tarifas empresariales, y las tarifas empresariales. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido, ni siquiera mi pecado, hombre, pues ni siquiera es pecado? ¿Cuál ha sido mi diferencia de otros presidentes? Que yo sí me las he enfrentado. Que sí tenemos una concepción diferente de lo que es una empresa pública. No, lo que piden que les pagues. Yo no sé si tengan moche, no sé si tengan, no lo sé. Presidente? 168 millones de pesos, que fueron divididos en 3 adeudos del periodo en el cual estuvo Héctor González Curiel, que ya se está pagando y seguimos pagando ese adeudo. Se pagaba 1 millón de pesos mensuales, ahorita pagamos 400,000 pesos mensuales. Un adeudo de 56 millones de pesos que dejó la siguiente administración de Polo y de David. Y otro adeudo que ya llevábamos como en 60, 70 millones de pesos que se generó en la administración del CIAPA actual al haberse incrementado las tarifas prácticamente al doble. Entonces, la discusión versaba en eso. En primer lugar, no quieren dialogar.
si nosotros pagábamos 5 millones de pesos en septiembre de 2017 cuando ingresamos a la administración municipal y aumentaron la tarifa a 10 millones de pesos, no querían recibir menos de 10 millones. Por lo tanto, la deuda se fue acumulando. O sea, te lo van subiendo. Te lo van subiendo 10 millones, 8 millones, 9 millones. ¿Cuál banco? ¿Cuál banco? Entonces, el problema era, a ver, nosotros queríamos pagar los 4 millones de pesos o 5 que les pagamos y no nos lo aceptaban. ¿Y quién cree que pasó? La deuda se incrementó exponencialmente de tal manera que cuando ya comenzaron a tratar de negociar con la amenaza latente de ir a cortar que sería la segunda vez, porque ya había habido una ocasión que te habían... Han sido varias. Pública y mediática. Es la segunda vez. Entonces, en esas condiciones te arriman a negociar en condiciones muy desventajosas, con una deuda muy grande, con un argumento de que o me pagas o te corto la luz. Y yo les decía, es que ustedes no pueden actuar así, son empresa pública. Claro. No pueden bajo ninguna circunstancia afectar a la población. Nosotros vamos a pagar lo que podamos pagar. No, páguenos todo o si no les cortamos el agua. Y yo tuve que decirles, no voy a permitir que corten la energía de los pozos a como dé lugar. Entonces ya bajo esa circunstancia ellos dijeron, bueno, pues a como nos toque, pues a como nos toque. ¿Así de plano? Sí, no, bueno, es que han sido muy duros. Obviamente han sido muy duros. Entendemos que es una plática diplomática, No, fue plática diplomática. Fueron 2 pláticas muy duras hasta que entró el director de vinculación institucional de la CFE que me dijo, vuelve a hablar con ellos. Y después de una plática muy, muy álgida, a ver, le digo, nosotros estamos dispuestos a pagar los 5 millones o 4 millones que les pagábamos antes para al menos ir abonando a la deuda y no se nos haga la deuda más grande. Claro. Bueno, entonces vamos platicando. Pero después de habernos dado un... O sea, primero fue a ver a ver si le sacamos. A ver cuánto aprietas. Oye, ¿te acuerdas que estuve contigo hace unos días en tu oficina, que por cierto te habían enfermado en redes? Alguien dijo que por que eso subimos esa fotografía. Esa foto. Que ya andabas en Guadalajara, en helicóptero. Me habían llevado en helicóptero. Hombre, y todo un despliegue de... Habíamos platicado, ¿te están cobrando intereses? No, en el acuerdo que hicimos en el mes de... no sé si de marzo o de abril, cuando también asistieron los diputados federales Geraldine Ponce y Pavel Jarero, el director de CIAPA, la síndica municipal. El acuerdo fue, a ver, ¿cuánto pueden pagar? 4 millones de pesos mensuales de aquí a diciembre. Subimos a 8, diciembre, enero, febrero y marzo, que son los meses de mayor consumo, y posteriormente volvimos a 4 hasta el siguiente mes de septiembre, donde ya incrementamos a 7 millones, planeando una manera de ir incrementando la recaudación, incluyendo que ellos también cobren el derecho de alumbrado público y que ese se vaya directamente a pagar el adeudo de CIAPA. Es decir, llegamos a un acuerdo dialogando y dijimos, a ver, nosotros lo que vamos a hacer es disminuir y pagarles al menos esta deuda que tenemos en este momento en septiembre del 2021 cuando esta administración termine. Y vamos a hacer varias medidas, vamos a ponerle instrumentación a los pozos para que gasten menos, es decir, un nuevo tipo de equipo, dispositivos eléctricos. Vamos a tandear la energía de los pozos. Perdón que interrumpa, que ese es otro punto que vimos esta semana, ¿no? Así es. El fin de semana lo publicaron en tus redes. De las 6 de la tarde a las 10 de la noche vamos a pagar los pozos que podemos apagar porque estén en buenas condiciones electrónicas para poder apagarlos y luego volver a prenderlos a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque de 6 a 10 de la noche la tarifa de energía eléctrica se incrementa. Me dicen que hasta el triple. Entonces, si nosotros apagamos los pozos en ese periodo, nos podemos ahorrar hasta 25% de la facturación. Claro. Entonces, hicimos una serie de acuerdos para poder bajar la facturación, para poder pagársela y no tener nosotros ese problema. Y ellos se comprometían a no
cortar el agua de los pozos. ¿Y usted les cree? Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí todo estaba bien. De esto tiene ya 2 semanas. No, eso fue en el mes de abril. Ajá. Sin embargo, dijeron, vamos nosotros a traer el convenio para que se firme con CFE. Y el convenio efectivamente traía el plan de pagos, pero también traía otras condiciones que nosotros no habíamos hablado, pero que cambiaban el sentido del acuerdo. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, nosotros, los funcionarios principales, el presidente, el secretario y la síndico, que son los que firmamos los contratos, tenemos que firmar un pagaré personal. Esa es una barbaridad. Claro, O sea, porque tú representas a porque la es una deuda administración. institucional. Así No, es. no eres Claro, el yo lo ayuntamiento. firmo y me quedo con una deuda de 100 millones de pesos. No, pues, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ni siendo presidente. Ni siendo de la República. Sí, de hecho, sí. Ya, entonces, segundo, el ayuntamiento como aval solidario, si CIAPA no paga una de las facturaciones de 4 millones de pesos, entonces Comisión Federal no solamente cortaría la luz de los pozos, sino también del alumbrado público y de los edificios del ayuntamiento. Entonces dices, a ver, Eso fue lo platicado. no, pero además estamos negociando con un extorsionador. Claro. Yo te digo, te voy a pagar, sí, te voy a pagar, pero si no me pagas, primero te voy a ir contra ti y después voy a ir contra la población. Y después, es decir... Sí, para que la ciudadanía se ponga verde, se vaya contra ti y de alguna manera ejerzan una presión. Se estuvieron generando condiciones francamente inaceptables para nosotros. O sea, yo lo llevé a Cabildo, les planteé el tema y nos dijeron, no, porque no podemos nosotros... o sea, no podemos arriesgar por cualquier posibilidad que suceda que si no pagamos un mes te paralicen el ayuntamiento. Nos paralicen el ayuntamiento y los servicios pero de agua. además nos paralicen no solamente los servicios de agua, nos paralicen todos los servicios. Me parece que no están actuando ni como empresa pública, me parece que no están actuando con ningún tipo de sensibilidad social y me parece, de verdad se los digo y se los dije a ellos, me parece que estamos negociando con extorsionadores. Y eso lo dije en la Cámara de Diputados el lunes pasado, en una reunión, una Asamblea Nacional de Alcaldes. Y yo digo, a ver, ¿por qué se han ensañado con Tepic? Pues porque les he respondido. O sea, porque he ventilado el tema a nivel nacional. Porque nadie lo ha y lo he sacado, ventilado a nivel nacional estatal. Porque les tienen temor. ¿Qué respuesta ha tenido de los legisladores federales? Bueno, los legisladores federales dicen que nos van a apoyar. Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Ramírez Cuellar, todos los que hablamos, empezando por los de aquí, por Geraldine Ponce, por Pavel Jarero, que nos van a apoyar en el ámbito de su propia competencia. Para empezar, cuando le plantean las cosas al director de la Comisión Federal de Electricidad y me dice, ¿y cómo les condona la deuda si Comisión Federal de Electricidad debe 180 mil millones de pesos? A los que les compran energía, a sus propios acreedores, y entonces se está convirtiendo en un círculo vicioso que les dije, y les digo yo, les dije el lunes pasado, y le digo aquí, se va a convertir en una crisis institucional de magnitudes que yo no quiero, sostenibles, no quiero ver. Entonces, ese es el tema con la Comisión Federal. Después de mi anuncio, que estaba enojado, pues sí estaba enojado. No, si te veías. Bueno, es que finalmente te están planteando condiciones que ni siquiera estuvieron platicadas y que tú sabes que parece que lo estén planteando para que no las aceptes. Claro. Y para tenerte todo el tiempo ahorcado y jalándote la cuerda de que en vez de 4 págame 8, en vez de 4 págame 6. ¿Qué fue lo que hice? Yo les pagué antes de hacer el anuncio. No quería que me dijeran, no has pagado. Entonces, por lo tanto, no has cumplido. No. Antes de hacer un anuncio, les pagué. Esos son los 4 millones de pesos convenidos antes del 20 de agosto. Se los pagué y ya tengo la autoridad moral de decirles, yo estoy cumpliendo el acuerdo. Claro. Quienes no están cumpliendo el acuerdo son ellos. Ahora, cuando yo planteo el tema a la población es
Por una sencilla razón, porque afectan a la población. Claro. Porque Y difícilmente un edil expone esos puntos que son tratados, no en lo oscurito, pero sí en lo privado, porque se lleva más a acuerdos de plática de cerrada, ¿no? Administrativas, Y difícilmente sí. el edil, el presidente municipal, el alcalde o quien atiende esas reuniones con comisión, lo exterioriza y lo hace del dominio público. Porque entonces sí, obviamente la ciudadanía cae sobre, en este caso, Comisión Federal. pero es que es un error mantenerlo debajo de la mesa. ¿Crees que de alguna manera, presidente, eso ha afectado tu imagen como alcalde? Mira, no lo sé y no me importa si ha afectado mi imagen. La verdad, lo que yo tengo en misión es cumplir con mejorar los servicios públicos. Si el tema de la controversia, porque ni siquiera es conflicto, con la Comisión Federal de Electricidad puede afectar negativa a mi imagen, pues lo siento mucho. Pero yo no voy a dejar que por una mala interpretación de las funciones de una empresa pública, como la Comisión Federal de Electricidad, que está actuando como una empresa privada, nos afecten al pueblo de Tepit, que son 500,000 habitantes. La verdad, yo tengo que ponerme en esa condición porque lo creo, o sea, porque verdaderamente lo creo. Yo no estoy formado en la idea primero de la idea neoliberal que ellos tienen, porque son los mismos funcionarios que tenía Peña Nieto, salvo Manuel Bartlett. En segundo lugar, yo tengo muy claro que ellos como empresa pública deben de tener la flexibilidad suficiente para poder armar instrumentos que permitan cumplir con sus funciones, pero también no afectar la parte de los servicios, parte operativa de los servicios que van al pueblo. Yo estoy de acuerdo que si yo no les pago, vayan a mi casa y me corten la luz, o me corten el cable, o me corten cualquier cosa. Yo sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que en base a una política que ellos mismos diseñaron de incrementar las tarifas, se nos haya crecido una deuda y ahora nos culpen de no pagarles cuando quienes incrementaron la deuda fueron ellos. ¿Y por qué pasó? Y yo en su momento lo hice como legislador por una malentendida, más bien, una privatizadora reforma energética, que finalmente esos son sus resultados. Creo que eso es lo que se buscaba, ¿no? La privatización de ciertas áreas energéticas. De ciertas áreas, pero entre ellas la venta de energía eléctrica. Ahora, hay otros caminos, sí hay otros caminos. Nosotros tenemos que generar energía o tenemos que comprar energía alternativa a partir de la instalación de paneles solares. Podemos comprar energía a precios menores que los vende la Comisión Federal de Electricidad, sí, pero por lo pronto tenemos que enfrentar esta crisis. Claro, que ahora sí que antes de comprar algo más o entrar en otro contexto tienes que cumplir con los adeudos que se tienen. Pero les digo, nosotros acordamos de manera muy formal. Yo nunca había acordado con ellos ni pactado ningún tipo de pago. Ahora ya pactamos y yo les dije a los de CIAPA, porque también no quiero que ellos caigan en la irresponsabilidad. Bueno, pues es un problema del presidente. Que el Valle lo arregle. Que el Valle lo arregle. ¿Y dónde se expresa, por ejemplo, y la población lo siente? ¿Dónde se expresa la presión de la Comisión Federal de Electricidad para pagarles el adeudo que tenemos con ellos? Se expresa fundamentalmente en que nosotros estamos apretando ahora a los deudores que no han pagado el agua desde hace muchos años. Pero que también es justo, ¿estás de acuerdo, claro, presidente? O sea, ¿qué medidas sí están es válido, tomando ¿no? en ese sentido? Cortando el agua. Cortando el servicio, limitando el servicio. Si pagan, o sea... No, pues es que ya si no tienes agua para bañarte ni nosotros, para la casa... Nosotros hemos mucha mantenido... gente que, pues, córtamela. No, pues sí, pero... Pero tarde que no puedes temprano sostener. Ajá. O sea, bueno, yo he visto casos increíbles de gente que tiene 10 años que no pagaba el agua. ¿Las empresas aquí 15 años pagan? Nosotros sí. Hay muchas empresas y por que sí pagan. el año. Pero hubo Le queda el empresas... saco que se lo ponga. pero hubo empresas que no pagaban agua. Una de ellas es Sumitomo. Entonces, nosotros cuando llegamos... No es que nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno. Espérense, agua sí tienen que pagar. Claro. Yo no sé si no pagaron
impuestos estatales. Por lo general se condonan, ¿no? O se reducen. Para el tema Ujú. de la competitividad y demás. Ujú. Pero el agua la tienen que pagar. El drenaje lo tienen que predial. pagar. El predial lo tienen que pagar. Y bueno, hicimos el acuerdo con Sumitomo y pagaron. Okay. Hicimos el acuerdo con los hospitales del ISSSTE y el seguro y pagaron. Hicimos el acuerdo con varias empresas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del agua y Ujú. pagaron. Entonces, pero el asunto es cómo se vuelve un círculo vicioso. Claro. Ahora, No ¿cuánto tengo un nosotros- servicio completo, porque ¿cómo quieres que lo pague? Y luego, Luego lo pago así es. y no me lo das completo. Y Y luego dices que no hay Claro. y nos cortan el Y agua. luego Ajá. quieren que resuelvas todos los temas, que haya agua a las 24 horas, que no te falle el drenaje, que estén las condiciones óptimas, cuando en realidad el servicio solamente se puede ofrecer si hay un círculo virtuoso de ingreso y luego de inversión para que funcione toda la red. Empieza el choque, ¿no? La parte de la población que sí cumple contra la parte de la población que incumple. Sí, así es. Y obviamente al incumplir, yo creo que sí es una gran parte de la población la que no cumple, porque tradicionalmente, pues vas con el presidente y hay un descuentito, 30% no ¿no? cumple. O condónamelo. Sí. Y la verdad, hay que decirte, de muchos funcionarios conocidos de presentes, pasadas, anteriores, anteanteriores y muchas administraciones que en su vida han pagado una gota de agua. Pero luego no entiendes por qué, y te lo digo, cuando no provienes de esa cultura y entonces comienzas a tratar de apretar, Ujú. pues por supuesto que van a enojarse. Claro. Y por supuesto que en las redes van a decir que es un cobrador y que está pasando lo mismo que con la Comisión Federal. Que quieren privatizar el Que agua. quieren privatizar el puesto. agua. ¿No va por ahí el caso? ¿Ustedes creen que alguna empresa privada No quiera quería subir una deuda de eso. Bueno, igual el agua, pero no, igual te cambio el agua por la deuda, ¿no? Te pago la No, deuda no. y demás. Sí. ¿Te acuerdas que en campaña tocamos ese tema Sí, cuando estabas en sí. campaña de la posibilidad en su momento adoptar algún esquema que en otros estados ha sido bueno, En algunas no en ciudades, todos, no en todos. no en todos ha sido bueno y incluso en tus redes te atacaron por ese Sí. lado, ¿no? Que un acuerdillo que se está buscando por ahí para privatizar. Pero la verdad, el intento de privatizar servicios públicos en un país como México no tiene mucha viabilidad y lo ves claramente. Lo que debe tener viabilidad es cómo mejoras esos servicios Claro. públicos. Ya lo tengo muy claro. Pagando los ciudadanos. Nadie va, digo, Sí. si tú cometes o de repente alguien dice, no, usted deme el agua y yo la voy a agarrar y yo les voy a cobrar a todos los deudores morosos. Entonces, se le entregas el agua y yo digo, a ver, generaría una verdadera solución para el agua. Yo lo dudo. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es buscar mejorar la inversión que requiere el sistema, no solamente de agua potable, sino de alcantarillado Drenaje. en Tepic para que funcione normalmente, incluyendo drenaje pluvial, drenaje sanitario y agua potable, anda por los 1,000 millones de pesos. Si tú dices, voy a meter un colector, Ujú. el colector principal de la ciudad, que baja por la Avenida México, va por la Victoria, baja por el Punto, por Jauja y va por Acayapan y va a desencadenar allá la planta del Punto. Ahí se necesita para poder rehabilitar ese colector, se ocupan 360 millones de pesos. ¿Se ha pensado en ese sentido, presidente, ya un drenaje profundo? Porque yo creo que Sí. digo, acaban de rehabilitar el drenaje de enfrente del tecnológico y no fueron ustedes, porque tampoco se trata Fue de todo. gobierno. Fue No. gobierno federal, porque ese es un tramo que le corresponde y que lo No, pero la rehabilitaron obra con del recurso tecnológico federal. fue de gobierno del estado, lo cual Y se está bien. acabó convirtiendo en una alberca, o sea... ¿La considero buena? Por una sencilla razón. Mientras no haya un flujo de agua tan grande con más de 15 días, Ujú. ese colector sí detiene el agua. Sí desemboca. cree? Sí detiene, claro que sí. Por ejemplo, si hubiera llovido igual hace 2 años que se inundó el 31 de julio, Ujú. si hubiera llovido igual que ahora, entonces el agua hubiera subido más de 1 metro. No, Sí, porque fue no atípico, subió, ¿no? no subió por la una sencilla precipitación. razón. O sea,
Fue rebasada el colector del Tecnológico. Fue rebasado la zona de amortiguamiento que se hizo en el TEC, porque se hizo una laguna de amortiguamiento. Se rebasó también los 2 cárcamos que pusimos en Mar de Japón y en la zona de Fobiste Colosio. Pero después de la tormenta, que finalmente llegó a tener medio metro en algunas casas, no en todas, casi en la mayoría en las de menos, a las 2 horas ya estaba el agua abajo. ¿No se hace un cálculo previo? Digo, porque uno para como... llegar a unos temas más de cuando hay un extremo. Sí, por rebasado. ejemplo, Sí, si perdón, te llueve. Pero siempre salen con el de, es que fueron lluvias atípicas, es que llovió lo de 2 años, y es que, pues sí, pero eso dígaselo a las personas que se les mojaron sus refrigeradores, estufas, o sea, y siempre es la misma. No, pero ellos sí están enojados y con justa razón. Pero tú no les puedes responder como autoridad que aceptaron vivir en un lugar que era el lecho del río. No se los puedes decir. No. Y que el tema... Que son zonas consideradas lacustres. Son zonas lacustres. El río Mololoa, el verdadero cauce del río Mololoa pasaba por ahí. Y tú no se los puedes decir. La desorganización se los urbana, puede ¿no? decir, aquí está la cámara. Bueno, no, ellos compraron de buena fe. Sí. Esa parte. Entonces, las autoridades que permitieron La instalar urbanización. la urbanización en zonas lacustres y que se inundan en Tepic son los verdaderos culpables y responsables de esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo que nosotros tenemos que hacer junto con el Estado que nos ha estado apoyando, lo que tenemos que hacer es paliar el efecto de dichas inundaciones. Porque Tepic es una ciudad que es una cuenca. Sí. Si te caen 100 milímetros cúbicos por segundo, no hay manera de que tú las puedas detener. No hay manera. No, ni de encausa. Van a agarrar camino propio. No hay manera. El agua tiene memoria. Tiene memoria y en una cuenca como esta tiene verdadera memoria. Solamente hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, de ver las fotografías aéreas de Tepic desde 1930 y tú ves que hay 11 zanjones que bajan del Cerro de San Juan por toda la ciudad y que ahora están cubiertos. Hay zanjones que hay casas y que tú dices, a ver, si cae una lluvia así enorme de si llegara un huracán que se desgaja, o sea, se usted lleva dice, ahí una luz, ¿no? Claro. Hay varias zonas que nosotros hemos advertido que no pueden vivir ahí. Una de las zonas es la zona de las Conchas, acá por la colonia Emilio González, y la gente no hace caso. Las desalojas, les das vivienda en otro lado y vuelven y vuelven a urbanizar. Y en ese sentido, por ejemplo, presidente, pasa una desgracia, el municipio se deslinda, o sea, sabes que yo ya te dije que no podías vivir ahí. Bueno, es que tampoco pues, puede. Con todo y pena. Bueno, a menos de que los saques con la policía o el ejército. Y que restrinja. Bueno, es que esa sería una medida, porque si ya les estás diciendo de que no es viable, viable vivir en esa zona, y de todas formas viven ahí y pasa una desgracia y luego van y luego le exigen al presidente municipal, oye, pues es que mi casa... Por ejemplo, nosotros hicimos el requerimiento a todos los invasores, entre comillas, o la gente que no se quiere salir en las Conchas, y rápidamente hubo un diputado que fue a defenderlos. Y dice, nosotros no nos movemos porque es vivienda. Es peligroso, diputado. No nos importa, aquí vamos a vivir porque no tenemos vivienda. Pueden morir, diputado. No importa, no vamos a morir porque somos muy valientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo mismo pasó en la 2 de agosto. La 2 de agosto se hizo. Pero la 2 de agosto no estaba en una zona de riesgo. Ahí sí. Entonces, el asunto, cuando se urbanizó, por ejemplo, toda la zona de los valles, de la ampliación Paraíso hasta Puerta de la Laguna. Esa zona es una zona volcánica. Sí. Es un cráter volcánico. De hecho, la gente que vive por esa parte en tiempos de lluvia, la tierra es caliente. La tierra es caliente y vaporiza. Es una laguna volcánica. El canal del Tajo no es otra cosa más que una obra hidráulica que hicieron a principios del siglo XX, que lo único que hace es llevar el agua de esa laguna, que se acumula en esa laguna, hacia el río Mololoa y de ahí hacia el río Santiago. ¿Qué hicieron? Había un bloque montañoso que es donde termina la ciudad y vas hacia Bellavista, y con dinamita y a pico y pala abrieron el Tajo. Por eso le dicen el Tajo. Es un tajo en la roca.
Entonces el agua desemboca desfogar. ahí. ¿Qué pasó o qué ha pasado? Se llena de casas. Hay quienes dicen, aquí puedes vivir muy a gusto, muy bonito, no te pasa nada. No, la vista es preciosa. La vista está hermosa. Sí, pero deja Sí, que te caiga un agua. Pero deja que te caiga un agua. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 3 años? El Tajo se cerró. Se derrumbó. Y al derrumbarse originó un tapón hidráulico. Llovió y entonces no corre el agua y entonces se derrama hacia acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la zona esta de Jacarandas, de la Venceremos, perdón, de Tierra y Libertad, de la zona de Lagos del Country, de Mar de Fobiste Japón Colosio, todo y eso. Fobiste Colosio? Si ustedes se fijan, Está esa por zona debajo. está por debajo del nivel Del nivel del del río. río. ¿Por qué? Porque en su momento, en los años 70, desviaron el curso del río y lo hicieron para hacerlo más ancho de aquel lado. Porque toda esa parte era por donde pasaba el río. Por donde Así pasaba el río. es. Sí, Y si hay ustedes ven fotografías en ahí. el Y Google todavía hay Maps, canalitos. sí, claro. Y si ves en el Google Maps, te vas a dar cuenta el curso del río, ahí está. Incluyendo el parque geológico, el parque metropolitano. Se pasa por el puente quebrado. Incluso y donde estaba Forum. Ahí Bueno, era una Forum, zona de hubo un tiempo amortiguamiento. que se inundaba el Sí, estacionamiento. ¿y qué creen que hicieron? Pusieron un cárcamo ajá, es de correcto. altas dimensiones para que en cuanto lloviera inmediatamente Desfogara. saque el agua al río. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, qué pasó ese día? ¿Por qué los cárcamos no pudieron sacar al río? Porque el nivel del agua del río estaba por arriba del nivel del agua de donde desfogas. Entonces, por mucho que funcione, se regresa. El drenaje se regresa. Entonces, esa es la complicación de vivir en una ciudad como esta. Ahora imagínense lo que es una complicación estar sin recursos para poder enfrentar estos temas. Porque no, por eso te digo que van a pensar de usted, mira, yo lo que voy a hacer es hacer lo que me toca hacer con lo que tenga. Porque luego va a venir otro que va a gobernar, o otra que va a gobernar, y también se va a enfrentar a los mismos problemas. Y sobre los mismos problemas debe haber un diagnóstico claro y una manera de conseguir los recursos que permitan ir resolviéndolos. Claro. ¿Se puede gestionar recursos para esta problemática en general? Sí, en general sí. Conagua ha estado apoyando con algunas obras, pero no del monto que uno quisiera. Pero son obras que mitigan, no que solucionan. No solucionan. O sea, lo que yo te planteaba, o sea, ¿estás de acuerdo que la ciudad ya ocupa un drenaje, insisto, un drenaje Sí, claro. profundo? O sea, porque ya es una población bastante grande y necesita una salida. Por toda ejemplo, esa agua. Si a mí me dijeran, ¿qué inversión quisieras hacer en Tepic de aquí a 2 años que te vayas Que te de dieran presidente municipal? 3 deseos. Que va a llegar Andrés Manuel y te va a cumplir 3 deseos, presidente. El colector Sacristán, que es el colector principal de la ciudad, 360 millones de pesos. El colector Zapopan, que es el que lleva el agua pluvial y el drenaje sanitario hacia la zona del Boulevard Bellavista y por lo tanto hacia el canal del Tajo. Porque lo que está ocurriendo ahorita ahí es que el drenaje pluvial llega al drenaje sanitario y lo que hace es botar las aguas negras a toda esa zona, o sea, en unas condiciones terribles. Eso nos cuesta 60 millones de pesos. Y el colector Colosio, para poder detener las aguas que vienen del Tecnológico, del Mar de Japón, del Fobiste Colosio, y pueda también, en un momento en que el río esté arriba, pueda dirigir las aguas también al mismo río, pero aguas abajo.